Imagínate despertar mañana, levantarte de la cama y salir volando hacia el techo. No hay alarma de emergencia, no hay noticia de último momento. Solo tú, en pijama, flotando a 2 metros del suelo, sin poder bajar. Tu café se derrama en esferas perfectas que rebotan por el aire. Tu perro ladra desde el piso, incapaz de saltar hacia ti. Y afuera, en la calle, los autos rebotan sobre el asfalto como pelotas de goma. Los árboles se doblan hacia arriba. La gente camina a saltitos ridículos, chocando con postes, con paredes, entre sí. Todo lo que alguna vez fue normal dejó de serlo en exactamente 0.3 segundos. Esto no es el fin del mundo. Es algo peor. Es el mundo que todavía existe, pero con reglas completamente distintas. Hoy vamos a explorar qué ocurriría si la gravedad de la Tierra se redujera exactamente a la mitad. No desapareciera, no se volviera cero, solo la mitad. Y lo que vamos a descubrir es que ese número, ese simple 50%, sería suficiente para destruir casi todo lo que conocemos. La gravedad en la Tierra ejerce una aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado. Todo lo que conocemos, tu peso, la forma de tu cuerpo, la arquitectura de las ciudades, el ciclo del agua, la atmósfera, fue construido alrededor de ese número. Ahora imagina que, de un momento a otro, ese valor cae a 4.9. No un terremoto, no una explosión, solo una cifra que cambia. Y sin embargo, esa cifra lo cambia absolutamente todo. Para este escenario, vamos a asumir que el núcleo y la masa del planeta permanecen intactos, que la Tierra no se fragmenta de inmediato y que los seres humanos sobreviven el primer día. Esto nos permite explorar algo mucho más interesante que la extinción instantánea: la lenta, confusa y aterradora adaptación a un mundo que ya no obedece las leyes que siempre viste por sentadas. Las primeras horas serían, en una palabra, ridículas. Te levantas de la cama y descubres que pesas la mitad. Tu cuerpo, acostumbrado a compensar 80 kilos de presión constante, ahora solo gestiona 40. Das un paso y avanzas el doble de lo normal. Intentas sentarte y casi pasas por encima de la silla. Abres la ducha y el agua cae en cámara lenta, formando gotas gordas que tardan el doble en llegar al suelo. El desayuno se convierte en una pesadilla. El café que sirves salpica hacia arriba. El cereal flota si respiras muy fuerte cerca del tazón. Tragar, curiosamente, se vuelve más difícil. El sistema digestivo depende de la gravedad para funcionar. Sin la presión adecuada, los alimentos se mueven con menos eficiencia por el esófago. Sales a la calle y el caos ya está instalado. Los autos funcionan, pero frenar es un problema. Con menos peso sobre las ruedas, la fricción disminuye y los vehículos se deslizan el doble de distancia al intentar detenerse. En los primeros días, los accidentes de tráfico se multiplicarían por 10, no por velocidad, sino por falta de adherencia. Caminar por la acera se parece más a moverse en la luna. Cada zancada te impulsa hacia arriba. Los niños, más livianos, literalmente rebotan. Los adultos mayores, cuyos músculos estaban calibrados para una gravedad mayor, se mueven con una extraña eficiencia nueva, aunque sus huesos, más frágiles, comienzan a sufrir de inmediato sin la presión que los mantenía densos. Y en los edificios, los ascensores funcionan, pero los contrapesos están mal calibrados.
Las puertas pesan diferente, las escaleras se suben en 2 saltos. Todo está bien, excepto que nada está bien. Aquí es donde el escenario deja de ser incómodo y empieza a ser catastrófico. Toda la infraestructura humana fue diseñada asumiendo 9.8 metros por segundo cuadrado. Los puentes calculan la carga de sus vigas con ese número. Los edificios distribuyen el peso estructural basándose en él. Los diques y represas contienen el agua con esa presión en mente. Con la gravedad a la mitad, el agua en las represas ejerce la mitad de la presión. En apariencia, eso suena bien. Pero las estructuras que la contenían fueron construidas para resistir la presión original. Al reducirse, los sistemas de válvulas, compuertas y turbinas hidráulicas, calibrados para ciertos caudales y presiones, empiezan a comportarse de forma impredecible. Las plantas hidroeléctricas colapsan en producción. El suministro eléctrico global cae en menos de 72 horas. Y sin electricidad, el mundo moderno deja de existir. El ciclo hidrológico, evaporación, condensación, lluvia, depende directamente de la gravedad. Con la mitad de la atracción gravitacional, el agua se evapora con mucho menos energía. Las nubes se forman más alto, más dispersas, y cuando llueve, las gotas caen más lento, con menos impacto, y una fracción significativa se evapora antes de llegar al suelo. Los ríos se vuelven más lentos, los lagos comienzan a perder masa hacia la atmósfera. El océano, en las capas superficiales, empieza a comportarse como una niebla densa y agitada. En pocas semanas, las zonas áridas se vuelven imposibles. La agricultura a campo abierto, que depende de la lluvia y del riego gravitacional, entra en colapso. Esto es lo que nadie anticipa al principio. El cuerpo humano es una máquina calibrada para 9.8 metros por segundo cuadrado. El corazón bombea con una presión específica para vencer la gravedad y llevar sangre al cerebro. Los huesos mantienen su densidad porque el peso constante los obliga a regenerarse. Los músculos posturales trabajan todo el día para mantenerte erguido. Con la gravedad a la mitad, el corazón bombea demasiado fuerte. La sangre sube al cerebro con exceso de presión. Los astronautas que pasan meses en microgravedad experimentan daño ocular permanente por esta razón. El fluido cefalorraquídeo, sin gravedad que lo distribuya correctamente, presiona el nervio óptico. A mitad de gravedad, el efecto es más lento, pero está ahí. En los primeros meses, millones de personas comenzarían a reportar dolores de cabeza crónicos, visión borrosa e inflamación facial. No porque estén enfermos, sino porque su cuerpo nunca fue diseñado para este mundo. Y los huesos. Sin la presión constante que los estimula a mantenerse densos, el tejido óseo empieza a degradarse. El mismo proceso que afecta a los astronautas en la Estación Espacial Internacional, pérdida de masa ósea del 1 al 2% por mes, comenzaría a ocurrirle a toda la humanidad simultáneamente. En un año, la humanidad entera tendría huesos de anciano. Pasados 3 meses, la humanidad empieza a adaptarse. Los gobiernos implementan nuevos límites de velocidad. Los ingenieros rediseñan los sistemas de irrigación. La gente aprende a moverse con zancadas cortas y controladas. Los niños se convierten en los más hábiles. Saltan entre obstáculos, trepan edificios con facilidad, corren sin cansarse. Hay incluso un extraño optimismo. Los deportes se reinventan. El atletismo produce marcas que parecen de ciencia ficción. Los gimnasios están vacíos porque cualquier esfuerzo físico requiere menos energía. La gente duerme mejor, paradójicamente, porque la presión sobre las articulaciones disminuye. Entonces llega la tormenta. No una tormenta metafórica, una real. Con la atmósfera ahora más expandida y menos comprimida por la gravedad, los sistemas meteorológicos se comportan de manera completamente diferente. Las tormentas no se disipan igual. La energía que antes se dispersaba hacia arriba, ahora se acumula horizontalmente,
formando estructuras ciclónicas más anchas, más lentas y mucho más destructivas. Una familia en Lima. Tercer piso de un edificio de concreto. Es de noche. La madre está preparando la cena. Escucha el viento. Mira por la ventana y ve algo que no debería ser posible. El árbol frente a su casa. Un árbol de 20 años, grueso, inamovible. Está siendo arrancado del suelo entero. Las raíces salen de la tierra como si la gravedad que las anclaba hubiera dejado de existir. Porque en parte es exactamente eso lo que ocurrió. El árbol golpea la fachada del edificio. El concreto, que fue construido para cargas verticales, pero no para impactos horizontales de esta magnitud, cede en el tercer piso. El techo no cae hacia abajo, cae hacia un costado. Los escombros no aplastan, proyectan. La familia sobrevive, pero su hija menor, que estaba junto a la ventana, recibe el impacto de un marco de metal que viajaba a 40 kilómetros por hora. En el hospital, el médico le explica algo que no tiene sentido, hasta que lo dice en voz alta. El problema no es el golpe. El problema es que sin la gravedad correcta, su cuerpo no puede coagular la sangre con la misma eficiencia. La presión interna es diferente. Estamos aprendiendo esto en tiempo real. No hay manual para esto. No existe protocolo para un mundo a medio camino entre la Tierra y la Luna. Ahora bien, ¿qué nos dice la ciencia sobre todo esto? La gravedad de la Tierra está directamente relacionada con su masa. Para reducirla a la mitad, sin cambiar la masa del planeta, necesitaríamos alterar la constante gravitacional universal, algo que, según toda la física conocida, es imposible. La constante G no cambia, es literalmente una constante del universo. Sin embargo, lo que sí podemos estudiar son los análogos reales. Los astronautas en la ISS experimentan casi cero gravedad y sufren exactamente las consecuencias que describimos: pérdida ósea, problemas visuales, redistribución de fluidos. La diferencia es que ellos lo hacen voluntariamente, con monitoreo médico constante y regresan a la Tierra. En nuestro escenario, no hay regreso. La física también nos dice que la Luna, con un 16.6% de la gravedad terrestre, no puede retener una atmósfera densa. A la mitad de la gravedad terrestre, un 50%, la Tierra aún podría retener gran parte de su atmósfera, pero las capas superiores comenzarían a escapar al espacio a una tasa acelerada. En escala de millones de años, la Tierra perdería su atmósfera. En escala humana, el efecto sería apenas perceptible, pero estaría ocurriendo. La gravedad no es un accesorio del planeta, es su columna vertebral. Y aquí está la parte que nadie menciona cuando habla de este escenario. La humanidad, adaptable, ingeniosa, increíblemente terca, probablemente sobreviviría. Rediseñaríamos los edificios, aprenderíamos a gestionar los ciclos del agua, desarrollaríamos medicamentos para compensar la pérdida ósea. Los hijos de los sobrevivientes nacerían con cuerpos ligeramente distintos, músculos posturales más débiles, huesos más ligeros, corazones que bombearían con menos fuerza. En 3 generaciones, los humanos serían irreconocibles comparados con nosotros. Más altos, más delgados, con ojos ligeramente más grandes, adaptados a una atmósfera con diferente dispersión de la luz, con pulmones más eficientes para una presión atmosférica menor. Y entonces llega el twist. Los paleontólogos del futuro, esos humanos del año 2300 que ya no reconocerías como tus descendientes, estudiarían los fósiles de los humanos del siglo XXI y llegarían a una conclusión perturbadora. Esos seres estaban perfectamente diseñados para una gravedad que ya no existe. ¿Diseñados por quién? ¿Por qué exactamente 9.8?
por qué nuestro corazón, nuestros huesos, nuestra postura, nuestra presión sanguínea encajan tan perfectamente con ese número. La ciencia tiene una respuesta: evolución. Millones de años calibrando cada sistema biológico a ese valor exacto. Pero en ese futuro, con ese número ya perdido para siempre, ¿quién podría culparlos de preguntarse si fue algo más que coincidencia?